Hola familia, bienvenidos a este canal. El día de hoy quiero compartir contigo un tema que está ahorita en las redes respecto a la eutanasia. Esto surge por el tema de una chica que se llama Noelia Castillo, me parece. Y bueno, quiero compartir contigo mi experiencia respecto a este tema. Quiero abrirte mi corazón en este momento y compartirte una parte de mi vida que mucha gente no sabe. Y es que hace algunos años, de hecho fue precisamente antes de la pandemia, que yo viví una situación fuerte que me llevó a caer en depresión. Yo no me había dado cuenta de esto hasta que empecé a vivir las consecuencias. Eh, de repente empiezo a sentir dolor en mi cuerpo, pero no le hago caso. Y va en aumento, va en aumento, va en aumento, hasta que llega un momento en el que me empieza a afectar la movilidad. Hacer movimientos mínimos era muy doloroso, meterme a bañar, eh, lavarme los dientes, vestirme, ya me estaba afectando la movilidad. No sabía por qué, no sabía qué estaba pasando, solo que era algo muy ya ya no lo toleraba, ya no lo toleraba, eh, ya no hacía muchas cosas precisamente porque los movimientos mínimos me dolían mucho. ¿Alguna vez escuché la expresión de que te duele todo hasta el cabello? Bueno, pues era literal. No era que me doliera el cabello así, pero me dolía el cuero cabelludo. O sea, las cejas me dolían, eh, todo dolía, todo dolía. Y te preguntarás, pues, si te dolía, ¿por qué no fuiste al médico? Pues no fui al médico porque yo venía de dos experiencias en las cuales me habían dado diagnósticos erróneos. Entonces, sabes, o no sé si tú sepas, pero cuando te dan un diagnóstico no favorecedor a tu salud, pues empiezas a sentirte muy mal. Entonces, afortunadamente los diagnósticos fueron erróneos, como te menciono, y pues no había nada de malo en mi cuerpo ni en mi salud. Entonces me saqué adelante. Pero como yo ya venía de esas dos situaciones, yo dije, yo no vuelvo a ir a un médico a que me diagnostiquen y que me saquen alguna cosa desagradable, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo siempre he sido autodidacta. Siempre me ha gustado investigar, saber qué es lo que pasa, cómo ocurre, por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos lo que pensamos, por qué pasa lo que pasa. En mi caso, por qué he vivido lo que he vivido, ¿no? Por qué soy como soy. Todo así, todo lo que yo pueda saber, investigar, me ha gustado, desde la parte científica hasta la parte mística, la parte metafísica, así mucha información. Y entonces, cuando yo me doy cuenta de la dimensión de mi cuerpo, de lo que estaba viviendo, de lo que estaba sintiendo, de lo que me estaba pasando, eh, decidí investigar la eutanasia. O sea, ya estaba yo en un punto de mi vida que yo ya no podía. Yo prefería ya no seguir porque el dolor era muy fuerte. Los que me conocen saben que yo he hablado muchas veces de la terapia, que llegué a una terapia en donde en algún momento esa terapia me permitió conocerme, me permitió tener respuestas también de lo que estaba yo buscando y me permitió saber que habían emociones que nos llevaban a enfermar. Y dentro de la terapia, al trabajarlas, sanaba nuestro cuerpo. Bueno, en mi caso yo sané muchas cosas a través de una terapia. El punto aquí es que cuando paso por esta situación, empiezo a investigar acerca de la eutanasia porque ya la veía como única opción. Yo ya no podía, yo ya no quería ir al médico y yo ya sentía que no podía. Yo no pensaba en mi familia, yo no pensaba en nada absolutamente más que dejar de sentir lo que sentía. Aunado de que al estar en la terapia es un espacio en donde yo pude escuchar a personas
que vivían situaciones con personas de su familia en donde tenían tratos especiales, por decir que afectaban su movilidad o porque tenían movilidad complicada. Entonces, el que ellos abrieran la parte de este proceso de su vida, de cómo vivían su día a día con personas que requerían tratos especiales, que es un peso muy fuerte, tanto físico, emocional, económico, todo lo que se vive, yo ya sabía que podía pasar eso. Entonces yo dije, yo no quiero que mi familia viva todo esto. Y entonces yo dije, prefiero dejar de existir en este plano astral, ¿no? Y entonces investigo y me doy cuenta que descubro que en México no se practica la eutanasia, pero sí se practica algo que se llama figura de voluntad anticipada. ¿Eso qué significa? Que nos permite rechazar los medicamentos que puedan alargar nuestra vida, ajá, pero no te permiten adelantar tu muerte. Ajá. Entonces, eh, pues dije yo, algo tengo que hacer con esto. Sabía que tenía otra opción de aplicarme la eutanasia hacia mi persona, llamámosle de otra forma, pero a mí me daba miedo que me pasara lo que precisamente le pasó a esta chica, que no tuvo intentos de dejar este plano y en uno de esos intentos pues quedó en silla de ruedas, ¿no? Entonces a mí me dan miedo esas cosas, por lo que yo decidí eh, hacer algo por mí, partiendo de toda la información que con la que yo cuento, con toda la información, con todo lo que yo conozco, yo dije, es que yo tengo que hacer algo. Algo que yo sabía era que si esto yo me lo había provocado, yo lo podía sacar adelante, yo me podía recuperar. Partiendo de la biodescodificación que nos dice que las enfermedades tienen su origen en una emoción, y yo ya sabía por los antecedentes que les comento de esta terapia, yo sabía que era así. Y entonces tuve que hacer un ejercicio de honestidad conmigo. Y entonces preguntarme qué era lo que estaba pasando, para qué me había yo generado esto. Pero como no encontraba todavía en ese momento mis respuestas, me empecé a... Creé un programa que me llevó a sacarme adelante. Una de esas cosas que hice fue primero preguntarme para qué me había generado esto que te acabo de comentar y lo que representaba para mí la inmovilidad. ¿Por qué me había generado en mi cuerpo la inmovilidad? Y entonces tenía que hacer algo que contrarrestara la movilidad. ¿Qué era lo contrario a la movilidad? Pues la movilidad, ¿no? O sea, más bien, la inmovilidad, lo contrario a la inmovilidad era la movilidad. Entonces, lo que hice fue, para mí, ¿qué representa la movilidad? Entonces, en mi caso personal, fue que tenía que activarme. ¿Y cómo me activaba? En mi caso, yo entendía la activación como ejercitar mi cuerpo. Y dentro de este programa que te platico, empecé a practicar ejercicios de movilidad, en este caso yoga y correr. Al principio la yoga fue muy dolorosa para mí, pero con el tiempo pude recuperar la movilidad. Otra cosa que hice, me fui a correr. Al principio corrí, ¿qué te gustan? 10 metros y yo sentía que vomitaba los hígados, pero no dejé de hacerlo, no dejé de hacerlo. Al siguiente día corrí nuevamente otros 10 metros y luego al siguiente día ya no fueron 10, fueron 11, fueron 12, fueron hasta que corrí 100 metros, hasta que corrí 1 kilómetro, hasta que llegué a correr 5 kilómetros. Entonces, todo esto me fue sacando, me fue sacando. Esto me ayudó a sacarme de mi identidad que tenía en ese entonces. ¿Cuál era mi identidad en ese entonces? Era de una mujer enferma. Y yo me decía, es que tienes que trabajar en esto. ¿Por qué? Porque si tú te sigues viendo si te sigues identificando como alguien enfermo, te vas a vivir como alguien enfermo, te vas a comportar como alguien enfermo. ¿Y qué crees? Te vas a quedar enfermo. Entonces dije, tengo que sacarme de ahí.
Y fue cuando empecé a hacer todos estos movimientos que te comento, de la movilidad, del ejercicio. Entonces me empecé a concebir como alguien deportista y como alguien sana, porque ¿quién hace deporte? La gente sana. O sea, en mi cabeza está esa información. Y entonces yo empecé a trabajar en mí, me empecé a ejercitar. No fue fácil al principio, pero lo hice. Y hoy estoy aquí, frente a esta cámara, compartiéndote esta parte de mi experiencia, queriendo compartirte que si eres una de las personas que han tenido depresiones, que han visto como la opción esta eutanasia o a practicarla en su persona, déjame que te diga que hay opciones, hay opciones. Se pueden hacer las cosas diferentes, se pueden vivir las cosas diferentes. Ahora, esto que te acabo de compartir fue lo que hice, pero ¿qué otra cosa que no hice? No me permití sentirme víctima. No me permití compartirlo con nadie. ¿Por qué? Porque yo sabía que hay personas que a veces no saben cómo recibir este tipo de información. Y entonces, como yo no sabía cómo iban a reaccionar, yo no quería escuchar cosas como pobrecita, como cosas de que no hay esperanza o que me vieran casi, pues en silla de ruedas porque no me puedo mover. No, 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 no. O sea, yo no me podía permitir esas cosas. Entonces no lo compartí con nadie. Esto lo viví conmigo. Lo viví en este programa que te comento. Fui mi coach, fui mi mayor porrista, fui mi mejor... tenía un diálogo interno conmigo constante. Estuve muy al pendiente de lo que dejaba entrar a mi cabeza, que es algo que yo siempre digo en mis videos: cuídate de ti, pero de lo que te permites entrar a tu cabeza. Entonces tenía que aplicármelo yo, cuidar lo que entraba a mi cabeza. Entonces, todo este programa que yo me creé lo hice con toda la intención de corregir lo que estaba aquí erróneo y modifiqué mi mente, mi cuerpo y mi salud, por supuesto. Entonces, gracias a que todas estas herramientas o parte de ellas las aprendí en esta terapia que te comento, de donde saqué las bases para crear lo que hoy son los gimnasios emocionales. Entonces, porque hoy entiendo que las emociones nos pueden aplastar o nos pueden ayudar a sacarnos adelante. Entonces, por eso para mí es importante compartir este video. Si sientes que te hizo clic en algo, si sientes que en algo te sirvió, dale like, compártelo. Si tú crees que a ti no te haya funcionado, seguramente hay alguien a tu alrededor que está viviendo algo en silencio, que no lo hablamos con nadie. Pero quiero que sepas que no estás solo, que no estás sola, que siempre hay opciones. Solo es cuestión de que tú quieras sacarte adelante. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Me gustaría compartir otras cosas muy, digamos que muy personales y delicadas con respecto a esto que se dio de mi salud. Pero voy a ver cómo va funcionando este video, y dependiendo de cómo yo vea la interacción, podría hablar de algo pues más, digamos que más privado, pero que yo sé que le puede servir a las personas. Y bueno, compártelo, dale like y suscríbete, y también recuerda, cuídate de ti y de lo que te permites entrar a tu cabeza. Chao.